Coming to our camera now, a very wonderful actress and a very great lady of the screen, Miss Greer Garson, and she is not with her 12 men tonight. Coming to our camera now, a very wonderful actress and a very great lady of the screen, Miss Greer Garson, and she is not with her 12 men tonight. Coming to our camera now, a very wonderful actress and a very great lady of the screen, Miss Greer Garson, and she is not with her 12 men tonight. Soy Xcaret Suat y sus calaveras, bienvenidas y bienvenidos a este canal. Y bueno, como ya pudieron ver en el título de hoy es una colaboración, un video reseña, un video review, y aparte estoy súper contenta porque una tienda alternativa mexicana se contactó conmigo y les voy a platicar bien cómo estuvo la cosa, así rapidín, porque ya saben, me enrollo mucho. Yo sigo a muchas tiendas alternativas, pero europeas, no voy a decir nombres, pero pues la mayoría que nos gusta la onda alternativa las conocemos. Son muchas tiendas que venden como ropa muy original, muy darks, muy original, y hacen sus propios diseños, pero la mayoría de los productos, más bien todos los productos, o están en dólares o están en euros, y cosa de que la verdad están bastante caras. Pero hay tiendas alternativas que apenas van comenzando y que tienen cosas también muy originales. A mí esta tienda Pagana Moda Alternativa me contacta y la verdad yo estaba un poquito como que huraña de hacer una colaboración, porque ya había tenido malas experiencias con tiendas mexicanas donde me decían, no, pues sí, sabes que yo soy muy buena onda, conozco a tal youtuber, he trabajado con tal youtuber y me gustaría enviarte algo, igual que hicieras un video review y todo eso. Bueno, para no hacerles el cuento largo, yo les decía, ok, ellos te piden tus datos, yo les daba mis datos, nunca me llegaban cosas. No, el hecho no me molestaba que no me llegaran las cosas, porque las personas que me conocen desde hace tiempo saben que yo no soy de las personas que se quedan de manos cruzadas. Si me gusta algo, lo hago con mis propias manos, me encanta reciclar, me encanta hacer manualidades, o aquí en los Estados Unidos tengo la facilidad o la suerte de encontrar cosas muy económicas. Entonces no es por ese lado que yo quiera que me envíen cosas, no, sino me daba pendiente que yo ya les había dado mis datos a personas que solamente enviando por un mensaje, por la computadora, por lo que sea. Yo le comento esto a esta chica y me dice, no, ¿cómo crees? Yo no soy así. Y ella muy seria, me encantó porque fue su seriedad y profesionalismo, a pesar de que es una tienda pequeña, donde te dice algo y lo hace, ¿no? Entonces, bueno, me dice, puedes tomar de 3 a 4 productos, si no me equivoco, escógelos, envíame las imágenes y yo te los envío. Ya les doy mis datos, le envío las imágenes de las cosas que me gustan. Y le comento de otro producto y dije, le voy a comentar así como chance chicle y pegue, así como una blada, a ver si... Le comenté de un cojín que me había gustado y me dijo, ¿te gustó? Y recuerdo que nada más, o sea, no me dijo si me lo iba a enviar. Yo le mandé las fotos de los productos, pero el chiste es de que de 3 a 4 productos que yo iba a escoger, me llegaron 6. Y la verdad, me encantaron todos. Todos me encantaron, todos tienen un sello de originalidad. Cada uno, no, creo que no todos, pero tienen como su etiqueta de la tienda que dice Pagana. Me gusta porque es muy original, Pagana, y luego trae una estrella y trae unas lunas, o sea, es muy original incluso su diseño. Y las cosas son de buena calidad, las cosas son hechas por la chica, si no me equivoco, o sea, son hechas a mano. No es como las tiendas chinas o otras tiendas que aunque la ropa esté muy chida, pues mandan a hacer por montones. No, esta chica te puede hacer también, creo que diseños propios en los cojines también. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, les voy a empezar a mostrar los productos. Todo les voy a dejar, ya sea o aquí en la imagen les voy a dejar la información, o en la cajita de información, sus datos de ella, su Instagram, su Facebook, y ya por ahí la pueden contactar a la tienda, o obvio a la chica.
Una de las cosas que me enviaron, y yo ya tengo un video de cómo hacer las alitas de murciélagos para los zapatos, pero no todas las personas tienen los muñecos o los murciélagos para quitarle las alas y ponérselo a tus zapatos. Bueno, aquí ella me envía estas y vean nada más qué bonitas. En esta parte tienen como una especie de algodoncito para que se vean rellenitas, su costura. La verdad están muy bien. Aquí miren, trae la etiqueta que dice Pagana. Y me gustan mucho, vean, se ven. Por ejemplo, las que yo hice sí andan como que bailando mucho. Y estas no, estas se quedan como que más fijas. Así que esta es una muy buena opción. Si tú todavía no has hecho tus alitas y esta te gustaría tener una de estas, pues aquí está. Otra cosa que me envió, y esta yo no la había visto, será porque como pedí varios arnés, no lo había visto, es el pentagrama. El pentagrama, ustedes lo van a estar viendo en videos ya sea al principio o después, pero el pentagrama, pues típico, ay, pues ni modo que hubiera otro, pero bueno, es así. Me gusta porque trae sus argollas, pero en cada donde se cruza tiene una costura para que el pentagrama no ande bailando. A mí me han pedido muchos DIY de cómo hacer un pentagrama, pero créanme que es algo complicado si tú lo quieres dejar bien. O sea, ya que lo veo yo, digo, wow, no, si es algo complicado, más si es algo que te quieres poner y quitar y no nada más como adaptárselo a un bra o a una blusa. Es algo complicado y me gusta mucho, está bien, está cómodo. Otro arnés que pedí cuando yo lo vi, dije, tiene que ser mío. Es complicado de mostrárselos, o sea, me cuesta mucho trabajo ponérmelo, no porque esté difícil, sino por vean, o sea, la forma. Una vez que le encuentras la forma de cómo ponértelo, se ve precioso, se ve espectacular, me gusta mucho. Trae unas hombreras así con picos, con estoperoles, y trae un arnés aquí, como un cinturón aquí, perdón, y otro cinturón en esta parte de acá. Se ve muy chido, se ve muy fetichista, muy dark, y es fácil de combinar incluso con un vestido así. Yo verán que lo estoy combinando con una blusa transparente, pero incluso me llamaba la atención ponerlo con una blusa manga larga, cuello hasta aquí, de esas que son simples, y ponerlo, y con simplemente con va a dar como que el look muy punk, o no sé, es que de verdad esto me encanta. Otra cosa que me encantó es este liguero, y la verdad vean nada más que chulada. O sea, ella misma le puso las cadenitas, aquí está para atorarlo, y me gusta mucho porque yo me pongo mucho las que son como, ya saben, corto los leggings, me los pongo como calcetas y sí se me andan bajando, cosa que no me molesta. Pero si yo tengo algo así a la mano, pues la verdad lo voy a usar. Ahorita me lo puse y me gustó mucho. Definitivamente lo voy a dar mucho uso. Bueno, créanme que a todo, porque todo es muy fácil de combinar. Está muy chido, o sea, sus diseños son combinables, son muy dark, pero son muy vistosos. Yo tengo cuellos en forma de murciélagos, yo misma los hago, pero en este material no los tengo. Y vean nada más, es un cuello que también ya lo van a ver en la imagen, o ya lo vieron en la imagen, pero en charol. A mí me encanta este material, vean nada más qué bonito. A mí me encantan las calaveras y me encantan los murciélagos, así de que cuando lo vi también dije, tiene que ser mío. Y por último, chicas, chicos, aquí les va el cojín. Es pequeñito, no es un cojín grande, pero ya también está como la decoración de aquí de mi sala en el sillón, y es este hermoso cojín de Him. Vean nada más qué chulado, o sea, ¿a poco no está perrón? Me encanta el diseño, el color no tiene madre este cojín. Todos los accesorios de verdad que no tienen, o sea, no están perrones, y lo que le sigue. Eso ha sido todo, todas las cosas que me envió, así de que muchas gracias a la tienda Pagana Moda Alternativa. No se les olvide, les voy a dejar su Instagram, su Facebook, sus datos y cuánto cuestan los envíos aquí en la parte de abajo, en la caja de información, y tal vez en el primer comentario para que ustedes lo vean. Muchísimas gracias por ver, espero que les haya gustado este video, y así que si tú quieres saber un poquito más de mí, ve a mi Instagram, que ahí estoy muy activa. También tengo Snapchat también lo uso, nada más que ya lo dejé un poquito, y Facebook. Todas las páginas y los nombres te los voy a dejar aquí y también en la parte de abajo para que pases, ¿saben? Y no sé por qué YouTube no les está avisando de que yo subo videos, pero ojalá sí les avise de este video, de los demás. Si no, no se te olvide activar la campanita y vengas a mi canal. Bueno, chicas y chicos, muchísimas gracias, les mando muchos besos coagulientos, un abrazo bien crujiente, y nos vemos a la próxima. Bye.